Mi familia tiene una historia algo complicada. Mi abuela tenía unas creencias religiosas bastante perturbadoras que crearon un abismo entre ella y mi madre. No podíamos celebrar ninguna festividad importante juntos, así que la única vez que veía a mi abuela era en mi cumpleaños. Sin embargo, como estaba demasiado enferma para viajar, teníamos que ir a verla en su casa. Así que cada cumpleaños íbamos a visitar a mi abuela en Chatterblaims. Era un viaje de 3 horas desde nuestra casa en Worcester hasta Brunswick, y luego un poco más al este. Mi abuela vivía en una pequeña casa roja con bordes blancos que daba a la costa. Era un lugar hermoso. El aire tenía un aroma salado y había una brisa constante, aunque suave. Mi abuela era una mujer frágil que apenas podía moverse, pero habría muerto antes de permitir que su casa cayera en el abandono. Siempre estaba impecable. Las celebraciones en su casa nunca eran un gran evento. A mi abuela le desagradaba la idea de los regalos de cumpleaños, así que en su lugar preparábamos una gran comida y leíamos en voz alta uno de sus libros. También tocaba el piano. A pesar de sus defectos, era una pianista increíble, era fácilmente lo mejor del viaje. Eso, y los regalos de cumpleaños que abría en el camino de regreso a casa. Era mi recompensa por no hacer un escándalo. Recuerdo una vez, cuando tenía 8 años. Mi madre y mi abuela estaban preparando la cena, y mi padre había ido al pueblo a comprar víveres, dejándome explorar la zona por mi cuenta. Bajé hasta el agua, siguiendo la base de los acantilados. Había una pequeña sección donde parecía que 2 acantilados diferentes se unían, dejando una abertura a unos 4 pies de altura. Me costó un poco, pero logré acercarme para mirar mejor. Había una cueva allí. Era solo un niño tonto, pero mi curiosidad era demasiado grande como para no entrar a explorar. Me subí y entré. Caminé por un túnel. Estaba lleno de unas curiosas flores azules. Arranqué una para mostrársela a mi madre. El túnel conducía a una cueva grande, casi esférica. Había 3 grietas en la pared por donde salía agua que formaba un charco en el centro. Era poco profundo, no más de 1 pie de profundidad. Un único rayo de luz se reflejaba en el charco, haciendo que las paredes brillaran de manera irreal. Pero al mirar hacia arriba, noté algo aún más extraño. Había agua en el techo. No entendía cómo eso podía ser posible. Era como la superficie de un lago, pero en el techo. No tenía sentido. Era cristalina, podía ver mi propio reflejo allá arriba. Me quedé ahí un par de minutos, solo mirando mi reflejo. Saludé con la mano, y el reflejo me devolvió el saludo. Salté, y él también saltó. No podía entenderlo. Finalmente, mientras estaba ahí, olí la extraña flor azul que había encontrado. No tenía realmente ningún aroma, pero uno de los pétalos me hizo cosquillas en la nariz. Estornudé. «Salud», dijo una voz. Miré hacia arriba de nuevo, solo para darme cuenta de que mi reflejo no estaba sosteniendo una flor. «Gracias», respondí. El reflejo no se movió. Solo entonces me di cuenta de que no era realmente un reflejo, era una persona completamente diferente. Y se veía exactamente como yo. «¿Es tu cumpleaños también?», pregunté. «Sí», respondió. «Estoy en casa de mi abuela». «Yo también», dije. «Hoy vamos a cenar un estofado de cordero». «¡Qué asco!». «Sí». Tuve una larga conversación con mi otro yo. Éramos muy parecidos, pero había algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, su padre tenía un nombre diferente. Vivían en otro pueblo. Y, por supuesto, no había flores azules en el túnel que conducía a la cueva. A medida que el rayo de luz empezó a desvanecerse, me di cuenta de que había estado fuera demasiado tiempo. Probablemente ya me estaban buscando. Pero antes de irme, decidimos hacer un experimento. Subí por el lado de la pared, y mi otro yo hizo lo mismo. Le pasé la flor azul, y ésta cruzó de mi mundo al suyo. Él la tomó, prometiendo que la cuidaría. Antes de correr de regreso a casa de mi abuela, miré hacia atrás por última vez. «¡Feliz cumpleaños, otro yo!», grité. «¡Feliz cumpleaños, otro yo!».
respondió. Cada cumpleaños después de eso, volvía a ver a mi otro yo. Hablábamos sobre el año que habíamos tenido y los regalos que esperábamos recibir. Aquí es donde éramos más diferentes. Nosotros estábamos bien, así que yo podía desear cosas buenas. Pero las cosas para mi otro yo habían ido de mal en peor en los últimos años. Mientras yo deseaba cosas como Halo 4, él deseaba que su padre consiguiera un nuevo trabajo. Cuando yo quería un rifle de Airsoft, él deseaba que pudieran comprar un coche. Y cuando cumplí 13 años, yo pedí un televisor para mi habitación, él pidió que la lluvia dejara de quemarle la piel. Cuando cumplí 14 años, la ilusión del reflejo se rompió. Mi otro yo vestía de negro, y me dijo que estaba allí por el funeral de su madre y su abuela. No se quedó mucho tiempo, pero quería verme antes de irse. Después de un par de minutos, me quedé solo, mirando el techo brillante. Ese año fue la primera y única vez que mi abuela me dio un regalo de cumpleaños, una cruz de plata para usar como collar. Me encantó, era simple y hermosa. Tenía una pequeña inscripción en un lado que conmemoraba mi cumpleaños número 14 y el nombre de mi abuela. El regalo me hizo reflexionar. Supuse que mi otro yo no recibiría regalos ese año. Fue un recordatorio de que yo estaba en un buen lugar, rodeado de buenas personas. Mi abuela falleció ese mismo año, y esa fue la última vez que fuimos a Chatterblains como familia. No volví a ver a mi otro yo el año siguiente, ni el año después de ese. Se convirtió en un recuerdo distante, como un medio sueño. Algo que parecía haberle pasado a otra persona. Y, sin embargo, no podía evitar preguntarme qué le habría pasado a mi otro yo en los años siguientes. ¿Qué tan mal habían ido las cosas? Pero el tiempo sigue su curso. La escuela se convirtió en trabajo, y el trabajo en carrera. Y aunque nunca tuve que desear que mi padre consiguiera un nuevo trabajo, o que mi familia pudiera comprar un coche, o que la lluvia dejara de doler, mis deseos y anhelos cambiaron con los años. Pero mantuve esa cruz de plata alrededor de mi cuello como un recordatorio de que esos años habían ocurrido, y que yo era afortunado de una manera que no podía imaginar. El año en que cumplí 23, mi madre falleció en un accidente repentino. Tuvimos una breve ceremonia con los miembros más cercanos de la familia, pero ella había pedido en su testamento ser cremada y llevada a su hogar de la infancia en Chatterblains. Mi padre, que sobrevivió al accidente, estaba demasiado afectado para ir él mismo. Me pidieron que fuera solo, para cumplir su último deseo. Así que lo hice. Conduje hasta Chatterblains, siguiendo los mismos caminos que habíamos recorrido tantas veces antes. Mamá descansaba en una sencilla urna de metal junto a mí. Fue un viaje largo y silencioso, y mantuve la radio apagada. Quería pensar en todas las veces que habíamos conducido hasta allí a lo largo de los años, y en cómo solían sonar esos viajes. Y, por supuesto, tenía que llover. Llovía aproximadamente la mitad de las veces que íbamos, y esta vez no fue la excepción. Era apropiado, de alguna manera. Mamá siempre amó el clima de Nueva Inglaterra. La vieja casa de mi abuela había caído en el abandono, devastada por el clima y la naturaleza. La mejor manera de describirla era reclamada por la naturaleza, ya que las avispas habían hecho su hogar en las vigas y las ratas infestaban el sótano. Sin su cuidadora, la vieja casa no era más que tablones y recuerdos. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo estaba allí para cumplir el deseo de mi madre y luego irme. Pero antes de hacerlo, pasé un tiempo en el baño de mi abuela. Principalmente para asegurarme de lucir presentable, afeitarme y alisar mi camisa y corbata. Pero también para llorar un poco. Liberé sus cenizas en la costa, como ella había pedido. Mientras que mi abuela había sido enterrada, mi madre siempre había sido un poco más secular. Pero en la muerte, aún querían estar juntas, de alguna manera. No lo entendía, pero nunca me lo pidió. Antes de irme, la curiosidad me invadió. Podría simplemente regresar a casa, pero había una parte de mí que estaba ansiosa por ver si esa cueva seguía allí, y si era así, ¿qué encontraría? ¿Había sido todo real? No era ni de cerca mi cumpleaños, así que pensé que no vería a mi otro yo allí, pero ¿había existido él alguna vez? Después de todo, solo había sido un niño tonto.
Tal vez lo había inventado todo. Bajé hasta la costa, siguiendo la base de los acantilados. Había un poco de maleza, pero podía ver la entrada de la cueva. Había crecido bastante desde la última vez que estuve allí, pero logré pasar. Por un breve momento pensé que podría quedar atascado, pero la abertura se ensanchó a medida que avanzaba. Al entrar de nuevo en ese gran espacio esférico, todo estaba tal como lo recordaba, aunque un poco más pequeño. Las grietas en la pared, el charco de agua en el medio. Y arriba, el reflejo flotante de otro lugar. No esperaba ver a alguien allí, pero lo vi. Por alguna razón, incluso ahora, mi otro yo me estaba esperando. Se parecía a mí, pero vestía de forma diferente. Tenía el cabello desordenado y lo que parecían trapos de plástico convertidos en un impermeable primitivo. También estaba su cueva, estaba cubierta de esas flores azules. Las mismas que le había dado el primer año que nos conocimos. Eran bastante grandes y ahora podía ver que, aparentemente, eran un tipo de girasol. «Hola, yo», dijo. «Hace tiempo que no te veía». «¿Eres real?», pregunté. «¿Eres realmente real?». «Tan real como tú», sonrió. «Por ahora, al menos». Pensé que lo estaba inventando, admití. Que solo estaba pasando el tiempo. Jugando. «Nosotros también hicimos eso», dijo. «Pero eso no nos hace menos reales». Me dijo que había estado escondido en esa cueva por algún tiempo. La situación fuera era terrible. Tormentas azotaban la costa y había saqueadores vigilando los caminos principales. El gobierno parecía haber colapsado y había algo más allá afuera. «La gente desaparece por las noches», explicó. «Sobre todo durante las tormentas. Hablan de personas altas que se esconden en la oscuridad, arrastrando a sus víctimas al bosque». No había tenido una buena noche de sueño en meses. Había sobrevivido cazando y pescando, y obtenía agua de la bomba de agua de su abuela. No podías beber el agua de lluvia, o te volverías loco. «No creo que vaya a sobrevivir», admitió. «Es solo cuestión de tiempo». Era como mirar un reflejo roto. Dolía. No solo porque literalmente podía verme en esa persona, sino porque yo había tenido tanta suerte y él no. Era injusto. Sentía como si la cruz de plata quemara contra mi pecho. Así que hice lo que cualquier persona caritativa haría, le ofrecí una salida. Subí por el lado de la pared y extendí una mano. De niño, no había sido lo suficientemente alto para alcanzar, pero ahora sí lo era. «Vamos», dije. «Te sacaré de allí». Él subió por su lado y extendió la mano. Nuestros dedos rompieron la superficie y se tocaron. Agarré su muñeca y tiré, pero no tenía agarre. Tampoco él. En un momento extraño, ambos resbalamos de la pared, quedando suspendidos en el aire, agarrándonos el uno al otro. Sin embargo, como el destino quiso, yo pesaba un poco más. Tal vez era mi dieta, o la ropa que llevaba, pero lo arrastré hacia abajo. Y poco a poco, lo saqué de ese lugar al mío. Ambos caímos en el charco en el centro de la habitación. Me golpeé el coxis bastante fuerte, lo que haría que el viaje de regreso a casa fuera incómodo. Pero el alivio en su rostro lo decía todo, había funcionado. Estaba libre. Casi podía ver una luz saliendo de su sonrisa. «Consideraré esto como un regalo de cumpleaños atrasado», dijo. «Gracias, otro yo». Me limpié el sudor de la frente y me levanté. «De nada, otro yo». Al salir juntos de esa cueva, aún no podía entender del todo lo que había sucedido. Ahora había dos de mí. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía ser algo real? Pero él era tan real como se podía ser. En el momento en que salimos de la cueva, se echó a reír. Reía como si le hubieran contado el chiste más divertido del mundo, a pesar de que la lluvia nos caía encima como si las compuertas del cielo estuvieran abiertas de par en par. «¿De qué te ríes?», le pregunté. «No duele», respondió con una sonrisa. «No duele en absoluto. Parece que al final obtuvo su deseo de cumpleaños».
Me contó una historia salvaje sobre cómo habían sido las cosas para él en ese otro lugar. Cómo, en un par de años, todo se había desmoronado. Tormentas eléctricas devastando centros de población importantes. Bandas errantes de cultistas de la muerte marchando por las calles principales. Asesinatos de alto perfil, alianzas culturales y tácticas en todo el mundo colapsando. En algunos lugares, el suelo mismo parecía hostil, con bolsillos de alteración gravitacional apareciendo aparentemente al azar. Antes de que perdiéramos la red, había fotos de palmeras amazónicas suspendidas en el aire, explicó. Poco después, empezamos a ver lo mismo en el centro de la ciudad. Había estado regresando a esa cueva una y otra vez. No solo para refugiarse, sino para ver cómo habían sido las cosas para mí. Durante años, había asumido que las cosas habían sido tan malas para mí como para él. Lo llevé de regreso a mi coche. Había planeado conducir de regreso a casa, pero mi coxis me estaba matando. Decidimos pasar la noche en la casa de mi abuela antes de regresar por la mañana. No era la mejor solución, pero tendría que bastar. El piso superior, aunque pequeño, seguía estando relativamente intacto. Siempre y cuando se mantuvieran las ventanas cerradas para evitar las avispas. Compartí un par de sándwiches con el otro yo. Comió como si no hubiera visto comida en días. Esto se parece mucho a su casa, explicó entre bocados, pero allá no queda mucho de ella. No entiendo lo que pasó, dije. ¿Nunca hubo una explicación? ¿Nada? Todo sucedió de golpe. Terremotos, impactos de meteoritos, erupciones solares, inundaciones repentinas, todo. Y con el tiempo, solo empeoró. Tenía dificultades para hablar de ello. Era evidente que había perdido a muchas personas, y solo pensar en ello hacía que su rostro se contrajera y se ensombreciera. Se excusó y fue al baño, solo para tener algo de espacio. Estuvo allí un buen rato, usando mi kit de aseo. Cuando salió, parecía otra persona. Mismo cabello, misma barba. Podríamos haber sido gemelos. Aunque, en cierto sentido, lo éramos. Estuvimos despiertos hasta tarde esa noche, hablando de todo y de nada. Le conté sobre mi trabajo, mi familia y mis esperanzas para el futuro. Estaba asombrado. Para alguien como él, sonaba como todo lo que siempre había deseado. Desde las simples alegrías de comprar fruta fresca en el supermercado hasta la posibilidad de casarse y mantener una familia. Como me había vestido de manera formal, tenía un juego de ropa de repuesto que pudo usar. Parecía un hombre nuevo. A medida que la medianoche pasaba, yo estaba exhausto, pero demasiado emocionado para dormir. Él estaba igual. Éramos dos voces idénticas en la oscuridad, como un hombre solitario hablando consigo mismo. Conseguiré mi propia vida, murmuró. Sería raro que los dos estuviéramos en el mismo lugar. Sí, respondí. Puedo ayudarte a establecerte. Solo consígueme un billete de tren y me iré. Habló un poco sobre Sudamérica y cómo se había maldecido a sí mismo por no haber visto la selva tropical antes de que comenzara el caos. Ahora tenía una segunda oportunidad. No recuerdo haberme quedado dormido, pero lo hice. Aunque no duró mucho. Me despertó el sonido de alguien corriendo, y cuando abrí los ojos vi al otro yo irrumpiendo por la puerta. Había estado afuera, bajo la lluvia. Eso era evidente. Me senté, mirándolo con curiosidad. Alcancé mi teléfono para comprobar la hora, solo para darme cuenta de que lo había dejado en el otro par de pantalones, los que él había tomado prestados. Yo todavía llevaba mi ropa formal. El otro yo tenía mi teléfono, mi billetera y mis llaves. Y al mirarlo más de cerca, noté que sostenía mis llaves. Estaba alterado, como si hubiera estado corriendo. Sus ojos iban de mí a la ventana, y luego de regreso a mí. «Hay algo afuera», dijo. Fui a echar un vistazo. «¿Qué es?», pregunté. Negó con la cabeza y murmuró, como si esperara que las palabras le llegaran. «No lo sé», admitió. «Creo que algo me está siguiendo». Miré por las ventanas, pero no pude ver nada. Sin embargo, mientras estábamos allí mirando, escuché algo.
Un ruido como de rasguños, como un perro cansado intentando abrir una puerta. Escuchamos, y el otro yo susurró. ¿Lo oyes? Está aquí. Algo está aquí. Escuché una puerta abrirse, y algo entró en la planta baja. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontrara. El otro yo sugirió que huyéramos, pero tuve una idea diferente. Podíamos salir por la ventana, cruzar el techo y bajar por la escalera del otro lado. Mi abuela tenía una chimenea antigua en la sala de estar, lo que significaba que había una escalera para el desollinador, atornillada a la pared. Abrimos la ventana y salimos. Ayudé al otro yo a subir, y cruzamos el techo de metal en puntillas. Era un techo de láminas corrugadas, y con la lluvia estaba resbaladizo como el hielo. El sonido de las gotas de agua resonaba, enmascarando nuestros pasos. Al llegar a la escalera, me detuve y susurré. «Dame las llaves. Yo arrancaré el coche». Él dudó. Incluso en ese momento, era como mirarse en un espejo, pero había algo diferente allí. Me conocía lo suficiente como para leer mi propio rostro, y los dos estábamos sintiendo algo completamente distinto. No podía precisar qué era. De cualquier forma, no me estaba dando las llaves. «Vamos», lo apuré. «Tenemos que ser rápidos». «Yo puedo conducir», dijo. «No te preocupes, solo ve». «Nunca has tocado este coche antes», respondí. «Yo me encargo». «No», susurró. «Yo me encargo». No me gustó, pero no había tiempo para discutir. Había un intruso en la casa y teníamos que irnos. Bajé primero, y el otro yo me siguió. Casi me resbalé un par de veces, los peldaños de la escalera estaban mojados por la lluvia. Mis dedos se mancharon de óxido. En cuanto bajé de la escalera, supe que algo andaba mal. Había formas en la lluvia. Humanoides, pero más altas, delgadas y oscuras de manera antinatural. Incluso con la escasa luz de luna que atravesaba las nubes, podía distinguirlas de la noche. Tal como el otro yo había descrito, figuras altas, escondidas en la oscuridad. El otro yo bajó de la escalera, y juntos corrimos hacia mi coche. Instintivamente, fui hacia el asiento del conductor, pero la puerta estaba cerrada con llave. El otro yo sacó las llaves y comenzó a juguetear con los botones. No lograba distinguir cuál hacía qué. Extendí mi mano. «Dámelas», dije. «Yo me encargo». «No», insistió. «Solo dame un minuto». «Este no es tu coche», espeté. «Es mío. Te ayudaré, pero tienes que cooperar». No dijo ni una palabra. Seguía forcejeando con los botones, hasta que presionó uno que no debía, el botón de pánico. Nunca lo había usado antes, y de repente la noche se iluminó con los faros parpadeando. El sonido de la lluvia fue atravesado por un estridente claxon, atrayendo toda la atención hacia nosotros. Intenté quitarle las llaves, agarrándole la mano, pero me empujó. Dijo algo, pero no pude escucharlo por el ruido. Entonces, me giré. Las figuras oscuras se acercaban más. Habían formado un círculo alrededor de nosotros. El otro yo, finalmente, logró apagar la alarma. Mis oídos zumbaban, apenas tapando el sonido de mi corazón latiendo con fuerza. Sentía la lengua seca y mis dedos manchados de óxido se estaban enfriando. «Es él», gritó el otro yo. «Yo estuve aquí primero. Es a él a quien quieren». Me giré hacia él, sin entender lo que decía ni por qué. No tenía sentido. Sostenía las llaves, agitándolas como si intentara atraer a un animal. «Miren, vean», continuó. «Estas son mis llaves. Este es mi coche. Él solo intenta quitármelo». «¿Qué estás haciendo?», pregunté. ¿Qué es esto? Yo no soy parte de esto». Siguió gritando. «Solo llévenselo a él y déjenme en paz». Las figuras altas se acercaron aún más. Una de ellas, que medía cerca de 9 pies, tenía brazos que llegaban hasta sus tobillos. Su cuello era largo y alargado, y su cabeza se movía como si fuera una cola prensil,
balanceándose en ángulos imposibles. A pesar de estar más cerca, seguían siendo solo formas oscuras, no podía distinguir músculos ni huesos. Pero claramente venían hacia mí. Estaban escuchando. ¿Qué estás haciendo?, repetí. Te saqué de ahí y ahora me estás traicionando. No, yo te saqué a ti, gritó de vuelta. Solo míranos. ¿Cuál de nosotros parece listo para irse? ¿El que tiene las llaves, la billetera y el teléfono, o el que no tiene nada, gritando bajo la maldita lluvia? Entonces desbloquea mi teléfono, grité. Si es tuyo, desbloquéalo. Sacó el teléfono, dudó un momento, y luego ingresó un código. El teléfono se desbloqueó. Había olvidado por completo que, siendo literalmente la misma persona, usaríamos el mismo código. Solo tuvo que pensar qué código habría elegido y ponerlo. Las figuras giraron su atención hacia mí. Mientras se acercaban, entré en pánico. Me lancé contra el otro yo, derribándolo al suelo. Nos revolcamos en el barro. Las llaves se perdieron en la pelea, pero estaba claro que no era rival para él. Había estado en muchas más peleas que yo, y eso se notaba. No tenía miedo de hacerme daño. Apenas evité un agarre que habría destrozado mi muñeca. Logré darle un par de golpes, pero nada serio. Él, en cambio, me dio un codazo directo en la mandíbula. En el momento en que me golpeó, supe que tendría problemas para comer alimentos sólidos durante varios días. Estaba perdiendo en todos los sentidos. Ellos le creían a él, y yo estaba siendo golpeado sin piedad. Tenía que hacer algo, pero me estaba quedando sin opciones. Se liberó de mi agarre y me empujó lejos del coche. Recogió las llaves y me señaló. «Basta», gritó. Se acabó. Las figuras se acercaron aún más, ahora a distancia de un brazo. Me giré hacia una de ellas cuando una oscura mano de 4 dedos agarró el cuello de mi camisa. Me jaló hacia adelante, como si quisiera arrastrarme de regreso a esa cueva. Me resistí, pero fue inútil, ese brazo era como un tornillo de banco. No era humano. Más de ellas se unieron. Una me agarró de un brazo, otra de una pierna. Apenas parecían registrar mi peso, me levantaban como si fuera un niño problemático. Pataleé, golpeé y me retorcí, pero solo logré lastimarme a mí mismo. Podía sentir cómo se formaban moretones en mis brazos y piernas. No tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero no podía dejar que lo lograran. Si me llevaban, no regresaría. Ha habido un error, supliqué. Por favor, tienen que creerme, ha habido. Me giré con toda la fuerza que pude para intentar liberarme de su agarre. Algo alrededor de mi cuello se rompió. La cruz de plata de mi abuela. Una de las figuras se detuvo y levantó la cruz hacia su cabeza colgante. No podía ver ojos, pero parecía estar inspeccionándola. Entonces, una idea me cruzó la mente. La recibí de mi abuela, dije. Es mía. Tiene una fecha posterior a la muerte de su abuela, así que no puede ser suya, ¿verdad? Las figuras no se movieron. Miré de una a otra, pero no hubo discusión. No dijeron una palabra, ni intercambiaron miradas. Era como si estuvieran congeladas en el tiempo. La lluvia fría empapaba mi rostro mientras lentamente me bajaban al suelo. Se sentía como estar rodeado de árboles en movimiento, estas criaturas enormes y altísimas, lo suficientemente altas como para bloquear la luz de la luna. Volvieron su atención al otro yo, dejando caer la cruz de plata en mi mano abierta. Él había llegado al coche y lo había arrancado. Pude oírlo gritar de frustración al no entender cómo funcionaban los controles. Parecía que nunca había conducido un coche automático. Logró hacerlo avanzar, pero no llegó lejos. Esas cosas eran rápidas cuando lo necesitaban. No corrían, era más como si se deslizaran por el suelo, como patinadores sobre hielo. Era tan inquietante, como si fueran llevados por el aire sin esfuerzo. El otro yo apenas salió del camino de entrada antes de que una de las puertas del coche fuera arrancada. Segundos después, su grito pasó de un alarido de frustración a un ruego desesperado.
La misma voz que yo había usado momentos antes. Lo cargaron mientras gritaba como un animal herido. En su último momento, su atención se volvió hacia mí. Y aunque estaba distante, pude oír su voz con total claridad. Su voz, mi voz. No sabes lo que has hecho. Gritó. No sabes. No sabes. Y con eso, no quedó nada más que la lluvia. Encontré mis cosas en el asiento del pasajero del coche. Las llaves seguían en el encendido. Tendría que arreglar la puerta, pero aparte de eso, todo estaba bien. Bueno, salvo por la paliza que había recibido. Solo quería olvidar todo el asunto. Pero para hacerlo, tenía que verificar una última cosa. La cueva. Después de recoger mis pensamientos, regresé allí. Para cuando llegué a la gran cueva abierta, la lluvia había cesado. Y al mirar hacia arriba, ya no había reflejo. Lo que fuera que me había permitido ver el otro lado se había ido, y con ello, el otro yo. Solo quedaba una cueva con un pequeño charco de agua. No sabía qué sentir. Estaba aliviado, por supuesto, pero también aterrorizado. ¿Cómo podría entender todo esto? ¿Y si él regresaba? Desde ese día, siempre tengo esta inquietante sensación de que algo acecha detrás de los ojos de mi reflejo. Como si no fuera realmente un reflejo, sino una imagen de ese otro yo, en ese otro lugar. Me imagino que me recuerda. ¿Qué sabe? Que tiene que fingir por ahora, esperando otra oportunidad para cruzar. Ya no hay espejos en mi casa. Tengo que distanciarme de esos pensamientos. Pero la distancia no hace que mis preocupaciones sean menos válidas. Quizás nunca vuelva a suceder. Quizás nunca vuelva a ver ese lugar, ni a ese otro yo. O quizás la verdad sea algo aún peor.